La historia de México es una de las más ricas y complejas que hay en el mundo por lo fascinante de sus momentos y sus icónicos personajes que por medio de sus actos forjaron lo que es casi una leyenda en la vida diaria y futuro del país. Pero como es de suponerse, no siempre todo lo que se nos presenta de esta es real o precisa. Ya sea desde una malinterpretación, una exageración o desde el ya una mentira, estas pueden perdurar durante el paso del tiempo, generando conflictos y malas ideas acerca de los momentos y personajes que han protagonizado esas hazañas. Por lo que en este video exijo mucho escepticismo así como el tener la mente algo abierta. Lo que se mostrará aquí es solo la investigación y recopilación de datos de algunas personas dedicadas en el medio, y pequeñas opiniones de mi parte. Recomiendo también investigar de los temas que mostraré a continuación y, si tienes alguna idea, crítica, opinión o datos que sustenten o demuestren lo contrario de lo mostrado aquí, eres bienvenido en ponerlo. Sería de gran ayuda. Sin más que, comencemos. Desde hace poco más de un siglo los niños héroes han sido objeto de polémicas. Mientras los historiadores oficiales sostienen su existencia y sus méritos, otros afirman que, si bien existieron, no eran niños, y que su valor solo es una mentira insostenible. Incluso, cuando se propuso un libro de texto gratuito que no los incluía, el enojo de algunos historiadores y profesores no se hizo esperar. Así, a pesar de los desacuerdos, en las escuelas primarias de nuestro país, al igual que en el mármoreo altar de la patria, se sigue recordando su ejemplar heroicidad todos los 13 de septiembre, y casi con seguridad aún se recita el poema Los niños mártires de Chapultepec que Amado Ñerbo escribió en su memoria. Como renuevos cuyos aliños, un cierzo helado destruye en flor así cayeron los héroes niños, ante las balas del invasor. A pesar de la poesía patriótica y de lo que se afirma en los libros de texto, casi nadie se atreve a recordar que el culto a estos próceres no se inició durante la invasión estadounidense, sino que comenzó en 1872, poco antes de que falleciera Benito Juárez, justo cuando se firmó el decreto que los honró para siempre, de modo que nunca nadie los olvidará. El surgimiento del mito, sin duda alguna, es bastante posterior a los hechos. Sin embargo, el mito, y la polémica, sobre los niños héroes es una interesantísima mezcla de verdad y ficción que bien vale la pena analizar con cuidado. Para desentrañar el mito de los niños héroes, es necesario comenzar con los hechos reales. Durante la intervención estadounidense, el castillo de Chapultepec era la sede del colegio militar. El 13 de septiembre de 1847 en ese lugar no solo se encontraban 6 cadetes, sino más de medio centenar, además de 800 soldados mexicanos apoyados por otros 400 del batallón de San Blas. De esta manera, la fuerza que lo defendió de los invasores constaba de más de 1200 efectivos, a las órdenes de Nicolás Bravo y José Mariano Monterre. La batalla por la defensa del castillo la dieron las tropas mexicanas, además, claro está, de los ilustres cadetes que se convinieron en los niños héroes con el transcurso del tiempo. Los historiadores oficiales impusieron su versión de los hechos. Contra lo que se señala, los cadetes no estaban arrestados y sus muertes, en más de un caso, ocurrieron de maneras muy diferentes a las que se narran en los libros de texto. Juan de la Barrera, quien ya no era cadete sino oficial de ingenieros, cayó mientras defendía una trinchera. Vicente Suárez enfrentó a los atacantes como centinela y falleció luego de marcarles el alto. Agustín Melgar estaba parapetado detrás de unos colchones y fue herido gravemente, muriendo días más tarde. Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez fueron cazados a tiros cuando trataban de hacerse fuertes en el jardín botánico. Juan Escutía, que no era alumno del colegio sino un integrante del batallón de San Blas, trató de escapar con los cadetes y murió al ser alcanzado por la metralla mientras descendía por la pared de la fortaleza. Es evidente que la acción de Juan Escutía de arrojarse al vacío envuelto en la bandera resulta una actitud heroica, pero la hazaña carece de sustento histórico. Ningún cadáver fue encontrado en las faldas del Cerro del Chapulín cubierto con el lábaro. Escutía no murió por un salto ni envuelto en una bandera, cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el jardín botánico. La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses y fue devuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Quien sí fue encontrado muerto con la enseña patria ensangrentada y enredada en su cuerpo fue Margarito Zuazo, al final del feroz combate librado en Molino del Rey.
Su nombre ha pasado sin pena ni gloria, tratándose de un héroe desconocido. La niñez de los héroes resulta igualmente cuestionable, ya que según el historiador José Manuel Villalpando, sus edades oscilaban. Juan Escutía tenía 20 años. Juan de la Barrera 19. Agustín Melgar casi 18. Fernando Montes de Oca 18. Vicente Suárez 14 y Francisco Márquez unos meses menos. En términos de aquella época, en la cual la expectativa de vida era mucho menor que la de ahora, ninguno de ellos podía ser visto como un niño. Eran un par de adolescentes y 4 jóvenes. Pero la mayor falsificación histórica no son las maneras como murieron ni sus edades. Los restos a los que se les rinde pleitesía en el altar de la patria son falsos y pertenecen a otras personas. La razón de esto es simple. Los dictámenes que fundamentaron el decreto que reconocía su autenticidad fueron deliberadamente manipulados junto con los cuerpos. En los dictámenes se afirmó que se encontraron 6 osamentas, una perteneciente a un adulto mayor de 18 años y otras 5 a menores de 14 años. Este hecho fue suficiente para los historiadores oficiales, que identificaron los huesos adultos con los de Juan de la Barrera, y los otros, con los de los 5 cadetes. Nadie se tomó la molestia de revisar las fechas de nacimiento de los verdaderos muertos, y con el sano fin de que los restos fueran de niños, enterraron con bombo y platillo a 6 menores que no son los niños héroes. Lo importante en este caso, como en el hallazgo de los restos del emperador Cuauhtémoc, no era la verdad, sino forzar las evidencias para que los restos coincidieran con quienes debían coincidir. Una de las razones que explican el hecho de que las osamentas no correspondan a las de los jóvenes héroes que existen en este mito, consiste en la prisa que imprimió el gobierno de Miguel Alemán para resolver un entuerto diplomático ocasionado por una desafortunada declaración de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, hecha durante su visita a México en 1947, a 100 años de la guerra entre ambos países, para tratar de enterrar definitivamente los resentimientos mexicanos. En aquella ocasión, el jefe de la Casa Blanca hizo saber que, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. La respuesta de los cadetes del colegio militar no pudo ser más airada ni justificada. Retiraron la ofrenda floral depositada por Truman y la tiraron de mala manera a las puertas de la embajada de los Estados Unidos. El escándalo fue creciendo hasta que Alemán decidió localizar los cadáveres de los héroes niños y construir un monumento que se llamaría el Altar de la Patria, con 6 enormes columnas de mármol blanco rematadas por unas gigantescas antorchas, para que nunca nadie olvidara la gesta de los cadetes. Los cadáveres no son los de los cadetes, pero su sacrificio ya nunca será olvidado ni el crimen perdonado. Sin embargo, no queda lugar a dudas que sí fueron héroes por varias razones, aunque el concepto en sí mismo es excesivo. Por haber tomado las armas para defender el territorio nacional, porque no tenían la obligación de permanecer en el castillo por su condición de cadetes y decidieron quedarse voluntariamente, porque con escasas provisiones y pertrechos militares, resistieron el bombardeo de más de un día, bajo el fuego de la artillería enemiga que hacía cimbrar Chapultepec entero. Frente a estos hechos, la edad poco importaba. Para finalizar, no olvidemos que otro de los niños héroes fue Miguel Miramón, pero esa es otra historia desconocida y no un mito más. Y como escucharon, no fue más que una exageración y manipulación de los hechos por parte del gobierno mexicano y algunos pseudo-historiadores, aunque en cierta parte llega a ser entendible esto. Todos queremos un héroe que represente los ideales y el valor del mexicano, y de hecho, pudieron haber hecho bien la historia a la perfección si no hubiese sido por los errores históricos que se mencionaron. Aunque siendo sincero, de hecho existen más mitos acerca de todo el enrollo de los niños héroes, como el que Juan Escutía sí cayó con bandera en brazos, pero que este lo hizo estando borracho, o que Fernando Montes de Oca no existió, pero eso ya son otros mitos más de esta enrevesada historia. En diciembre de cada año millones de mexicanos se martirizan para rendir pleitesía a la patrona de México. Algunos se hieren el cuerpo, otros caminan hasta el desfallecimiento y otros más avanzan de rodillas, a lo largo de la calzada de los misterios o frente al altar, con la esperanza de que sus problemas se resuelvan. Los peregrinos llegan de muchos lugares. La mayoría han caminado desde los rincones más remotos del país, otros proceden de los Estados Unidos o de Centroamérica. Los peregrinos llevan de la mano a sus parientes enfermos, a sus hijos, o incluso a sus animales, para que sean bendecidos.
Y mientras esto ocurre, algunos artistas incrementan su popularidad cantándole las mañanitas a la guadalupana. Los peregrinos se gastan lo que no tienen durante el viaje y terminan de empobrecerse cuando depositan en los cepos las monedas que ganaron sudando sangre. Las arcas de la basílica reciben toneladas de monedas, billetes de todas las denominaciones, la mayoría extraídos de un desgastadísimo paliacate, y hasta cheques con olor a lavanda inglesa. El destino de estas sumas de dinero siempre ha sido incierto, aunque la vida de los abades de la basílica, por lo general, ha distando mucho del ideal franciscano, que exige votos de pobreza, de castidad y de humildad. Oficialmente, la Virgen de Guadalupe merece esta veneración y más. Ella guió al cura Miguel Hidalgo en su lucha por la libertad, también le dio nombre al plan que enarboló Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta y bendijo la lucha zapatista. Asimismo, se dice, ella ha realizado un sinnúmero de milagros en favor de sus fieles devotos. Sin embargo, los mexicanos, en este y en otros casos, en realidad solo se arrodillan ante un mito que es necesario desvelar. Adentrémonos por un momento en la historia oficial del aparicionismo. En el Nican Mopowa, el documento más importante del mito guadalupano, se afirma que en diciembre de 1531 a la Virgen se le reveló a Juan Diego, y que le encomendó encontrarse con Fray Juan de Zumárraga para que el entonces obispo ordenara la construcción de su casita sagrada. La crónica de los hechos también nos dice que el sacerdote no le creyó a Juan Diego y que le exigió una prueba de sus dichos. Así, unos días después el indígena volvió a presentarse ante Zumárraga y desplegó su ayate, de donde cayeron cientos de rosas, dejando ver la imagen que la divinidad había pintado en la burda tela. El milagro se había realizado y la aparición de la Virgen se convirtió en una verdad a toda prueba. Hasta aquí parecería que no hay falsedad, pero un análisis histórico de estos hechos revela cuando menos dos graves mentiras. Zumárraga, uno de los clérigos que estuvo a punto de perder su cargo por asesinar indígenas, nunca creyó en la aparición ni dejó prueba de ella, pues en su Regía Cristiana, libro que publicó 16 años después de los hechos narrados en el Nican Mopotut, escribió algunas palabras que ponen en entredicho el milagro del Tepeyac. ¿Por qué ya no ocurren milagros? Porque piensa el Redentor del mundo que ya no son menester. Si Fray Juan de Zumárraga hubiera atestiguado la aparición guadalupana, un milagro más allá de todas las suspicacias, no habría afirmado que ya no ocurren milagros, y había dedicado muchas páginas a la defensa de la aparición, algo que nunca hizo. Zumárraga, a pesar de los afanes de la alta jerarquía católica, deseosa de exterminar a las deidades precolombinas, queda descartado como protagonista de los hechos. Él mismo negó la existencia de los milagros, y nunca escribió una sola palabra sobre la guadalupana. Pasemos a la segunda mentira. Si el Nican Mopowa dice la verdad, Juan Diego sí existió y su tilma prueba el milagro. Sin embargo, durante más de 3 siglos los historiadores guadalupanos no han logrado ponerse de acuerdo en 3 hechos cruciales. 1. ¿Dónde nació este indígena? Pues el lugar de su alumbramiento se lo han disputado Cuautitlán, San Juanico, Tuperac y Tlatelolco. 2. ¿Cuándo nació? Pues nunca se ha encontrado su fe de bautizo, ni tampoco un solo documento contemporáneo que dé cuenta de él. Y 3. Si en verdad existió el personaje, pues en 1982 Sandro Corradini, el relator de la Congregación para la Causa de los Santos, sostuvo: de Juan Diego no hay nada. La Virgen de Guadalupe es un mito con el que los franciscanos evangelizaron a México. Juan Diego no existió. Contra lo que podría suponerse, las dudas sobre la existencia de Juan Diego no fueron presentadas solo por la Congregación para la Causa de los Santos. En la propia basílica, Monseñor Schulenburg se opuso a la canonización del indígena con un argumento que fue muy criticado. Se podía ser guadalupano sin creer en la aparición ni en la existencia de Juan Diego. Aunque la opinión de Schulenburg, debido a su condición de abad del templo, puede ser puesta en entredicho, no puede hacerse lo mismo con los argumentos de uno de los principales intelectuales de la Iglesia Católica de nuestro país, Miguel Olimón Nolasco, quien negó la existencia de Juan Diego con un argumento digno de ser transcrito. Primero se tomó la decisión de canonizarlo a como diera lugar y después se acomodaron las piezas para respaldar con supuestas pruebas históricas su existencia y milagros. Los encargados de llevar a buen fin la causa de Juan Diego hicieron lo que los buenos historiadores no deben hacer. Recurrieron a lo que Eckhart, en su clásico ¿Qué es la historia?, llama el método de tijeras y engrudo, consistente en recortar de aquí y de allá y pegar lo recortado para que aparezca como un todo armonioso, para así demostrar lo que a uno le venga en gana.
y con lo anterior dicho, y a sabiendas que tal vez muchos del público estén en este momento ofendidos, si rezarle a una deidad de por sí es inútil, es el triple de inútil rezarle a una que no existe. Lo lamento, pero los datos son datos y los hechos son hechos. La imagen de la fundación de Tenochtitlán es maravillosa. Un grupo de indígenas perfectamente ataviados se hincan ante la señal predicha por sus dioses. Según estos, un águila posada sobre un nopal y devorando a una serpiente marcaba el sitio donde los recién llegados deberían construir su ciudad. Solo ahí podrían convertirse en amos y señores del mundo conocido. Ellos, cuando menos oficialmente, estaban predestinados a cubrirse de gloria. Sin embargo, esta escena fundacional que siempre inflama el pecho de las víctimas del patriotismo más vergonzante es solo un mito, creado y preservado por los poderosos, y por los artistas e historiadores que a lo largo del tiempo han estado a su servicio. El conjunto escultórico que se encuentra a unos pasos del Zócalo, los libros de texto y las pinturas que con buena o mala fortuna dan cuenta del acontecimiento son una mentira de cabo a rabo. La apariencia de los fundadores de la ciudad distaba mucho del ideal estético que les han endilgado, y el águila que aún adorna nuestra bandera probablemente nunca existió. El mito de la fundación de Tenochtitlán se creó gracias a un solo documento prehispánico, la llamada Tira de la Peregrinación, que relata la historia de los aztecas desde su partida de Aztlán hasta su arribo al lugar profetizado por sus dioses. Este documento, también conocido como Códice Boturini y que actualmente conserva el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es uno de los muy escasos materiales pictográficos que sobrevivieron a la conquista. No olvidemos que, en términos generales, solo se conservan 3 códices mayas, 13 mixteos y 9 aztecas, y otros más de diversos orígenes. Asimismo, la escena en cuestión también fue relatada por algunos de los sacerdotes españoles que interrogaron a los indígenas acerca de su religión y su historia. Ante esta abrumadora cantidad de pruebas, un códice y algunas páginas, parecería imposible negarse a aceptar la maravillosa escena. No obstante, y a pesar de estas supuestas pruebas, también existe un hecho innegable. La historia contenida en la Tira de la Peregrinación es absolutamente falsa. Veamos por qué. Cuando Ixcoatl consolidó el dominio de los aztecas en el Valle de México, tomó la decisión de desaparecer el pasado para reescribirlo por completo. Es cierto, Ixcoatl mandó quemar los viejos códices de los aztecas y los textos los pueblos vencidos para reemplazarlos por una nueva versión del pasado. Los libros de historia oficial se convirtieron así en los instrumentos de dominación que siempre han ido. Estamos ante un hecho que ha sido denunciado por varios historiadores. Por ejemplo, en la Historia Universal de la Destrucción de los Libros, Fernando Bax narra lo siguiente. También los indios destruyeron numerosas obras. Ixcoatl, por ejemplo, ordenó borrar el pasado y muchos textos fueron quemados. Una crónica del acontecimiento escrita por Fray Bernardino de Sahagún indica que el rey llamó a sus asesores para solucionar una crisis aguda y recibió como respuesta: quema las obras. No es conveniente que todo el mundo conozca la unta negra, los colores. El portable, el cargable, se pervertirán, y con esto se colocará lo oculto sobre la tierra. Así, tenemos que aceptar que la Tira de la Peregrinación, si bien es un documento prehispánico, solo muestra la historia mitológica que Ixcoatl mandó escribir para justificar el dominio de los aztecas. En consecuencia, también debemos asumir que los hechos reales de la llegada de los aztecas al islote del lago se ocultaron cuidadosamente, pues los señores de Anáhuac no podían aceptar que su pasado no estuviera vinculado a la nobleza y que su ciudad hubiera nacido entre el lodo y la miseria. Está plenamente demostrado que los aztecas fueron los últimos migrantes que llegaron de Aridoamérica al lago de Texcoco. En este lugar ya vivían cuando menos 6 grupos étnicos, que desarrollaron civilizaciones mucho más complejas que la de los recién llegados. Los aztecas, como era de esperarse, no fueron bienvenidos en la región. En varias ocasiones los expulsaron de las márgenes del lago, pues los acoluas, los culuas y los tepanecas no estaban dispuestos a ceder sus dominios, ni a convivir con un grupo de bárbaros cuyas costumbres los horrorizaban. Pero la terquedad de los aztecas era invencible, y luego de varios años los hombres civilizados, quizá con la intención de deshacerse de ellos o de por lo menos mantener una sana distancia con los salvajes, les permitieron asentarse en unos islotes
islotes. Al principio los aztecas se asentaron en 2 islotes, Tenochtitlán y Tlatelolco, los cuales estaban abandonados y llenos de tulares, carrizales, sapos, ranas, culebras e insectos. No hubo ningún águila devorando a ninguna serpiente, solo estaban las peores tierras de la región, pero ellos, puesto que eran los más pobres y bárbaros, las aceptaron sin chistar. Por lo tanto, cuando los aztecas llegaron a Tenochtitlán su apariencia era bastante distinta de la que muestra la historia oficial. Los penachos, las joyas de turquesa, los besotes de oro, los escudos recamados de plumas y las espadas con filo de obsidiana brillaban por su ausencia. Los aztecas formaban un grupo paupérrimo y desarrapado. A pesar del sentido común y de los hechos históricos, el mito fundacional se ha mantenido casi incólume desde la reescritura del pasado ordenada por Izcoatl. Sin embargo, la nueva revelación nos deja 2 lecciones importantes. La primera es el reconocimiento del pasado, y la segunda, quizá la más trascendente, es la posibilidad de aceptar que nuestros orígenes no son tan dorados como nos han hecho creer, y que, en consecuencia, si en verdad deseamos tener un motivo de orgullo, solo nos queda un camino: trabajar para lograrlo. El pasado mitológico, de nueva cuenta, nos ha impedido mirar el futuro con el coraje necesario. A mediados de 1854 la vida de Hippolyte Léon Denis Ardribail cambió por completo. El descubrimiento de los espíritus y de las mesas que giraban por la acción de los fantasmas lo hicieron abandonar sus 3 antiguas profesiones. A sus 50 años ya no sería más un pedagogo, sus estudios lingüísticos irían a parar al cesto de lo inservible y la medicina perdería totalmente su sentido. Hippolyte tenía nuevos objetivos: explorar el más allá y descubrir sus vidas pasadas. Durante 3 años se adentró en el mundo de los espíritus y así pudo saber que en una vida anterior se había llamado Allan Kardec. Pronto comenzó a publicar sus hallazgos y el 18 de abril de 1857 las librerías mostraron en sus vitrinas el libro de los espíritus, una obra que no firmó con su verdadero nombre, sino con el de Allan Kardec. El mito había nacido, y junto con él, el espiritismo reclamó un espacio en la mente de algunos occidentales. Posteriormente la nueva ciencia conquistó miles de adeptos, por lo que su fundador se vio obligado a definirla con precisión en su manual ¿Qué es el espiritismo? Según Kardec, sus ideas tenían una doble vertiente: por una parte eran la ciencia que trata la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal, y por la otra eran la filosofía que comprende todas las consecuencias morales que dimanan de estas mismas relaciones. Gracias a esta dualidad el espiritismo de Kardec asumió una serie de principios que se consideraban como ciertos y fundamentales. Dios existe y es único. Los espíritus existen y cada hombre posee uno. La reencarnación es inobjetable. Es posible comunicarse con los espíritus. La ética se basa en la ley de causa y efecto, según la cual nuestra condición actual es el resultado de nuestros actos pasados. La Tierra no es el único planeta del universo que posee vida. A pesar de los dictados del sentido común, el espiritismo, según se afirma en La curación por el espíritu, de Stefan Zweig, ganó millones de adeptos en el viejo mundo y Allan Kardec, incluso tras su muerte ocurrida en 1869, se convirtió en una suerte de gran profeta y de guía para establecer relaciones con el más allá. Los círculos espiritistas alcanzaron una gran popularidad y por lo mismo no resulta extraño que un joven mexicano se acercara a ellos para hacer el descubrimiento que más había hecho por la trascendencia de su vida. Ese joven era precisamente Francisco I. Madero. En 1886 Madero inició una larga estadía en Francia con el fin de llevar a cabo los estudios universitarios que requería para administrar la cuantiosísima fortuna de su familia. Primero se inscribió en el Liceo de Versalles y luego en la Escuela de Altos Estudios Comerciales. También se asomó a la Exposición Universal de París para admirar los adelantos de la civilización en todo el mundo. La inauguración en esas fechas de la Torre Eiffel, sin duda alguna, constituyó un evento inolvidable. Él, cuando menos en apariencia, solo se estaba formando como hombre de negocios, pero un día cayó en sus manos la Revue Spiritet e inició su carrera espiritista gracias a las obras de Kardec. No leí esos libros, los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me sedujeron, y desde entonces me convertí en espírita. Afirma Madero en sus brevísimas memorias.
La lectura y el contacto con los grupos espiritistas pronto hicieron efecto en el joven Madero. Luego de algunos esfuerzos descubrió que era un médium escribiente, pues una vez en trance podía escribir lo que le dictaban desde el más allá. Francisco I. Madero escuchaba voces, y ellas lo cambiaron por completo. No en vano llegó a afirmar que la transformación moral que he sufrido la debo a la mediumnimidad. Uno de los mexicanos con los que trabó una fortísima amistad en París, Juan Sánchez Ascona, observó estos cambios en su escala de valores y nos legó una imagen del futuro presidente en su libro Pensamiento y Acción de Francisco I. Madero. Conmigo poco hablaba de esas cosas, Madero me llamaba materialista. Sánchez Ascona, que unos años más tarde se incorporaría al gabinete de Madero, tenía razón. Don Francisco no era un espiritista improvisado, sino un verdadero estudioso de esa disciplina. Madero regresó a nuestro país y continuó con sus creencias espiritistas, gracias a las cuales logró comunicarse con Raúl, su hermano muerto. Raúl se convirtió en su guía y Francisco comenzó a cambiar sus hábitos. Dejó de fumar y de comer carne y se sometió a una suerte de ascetismo. En una de las sesiones espiritistas de aquella época, Raúl le dijo a Madero, cuando menos esto es lo que sostiene la versión oficial de los hechos, que él tenía una misión en la vida: socorrer a los necesitados. Francisco lo obedeció casi de inmediato y comenzó a curar a sus peones por medio de los saberes espíritas. Un poco de mesmerismo, algunas sesiones de sonambulismo y unos cuantos chochos homeopáticos podían salvarlos de casi todos sus males. Madero hacía el bien a diestra y siniestra, pero Raúl aún no estaba totalmente satisfecho. Quitarle las fiebres cuartanas o las dolencias a uno de los peones no bastaba para que su hermano lograra los altos fines a los que estaba destinado. Por ello, varios meses más tarde el hermano muerto le indica el rumbo que debía dar a su vida, un hecho que Madero anotó con gran cuidado en sus documentos espíritas. Aspira a hacer el bien a tus conciudadanos, haciendo tal o cual obra útil, trabajando por un ideal elevado que venga a elevar el nivel moral de la sociedad, que venga a sacarla de la opresión, de la esclavitud y el fanatismo. El mensaje de Raúl era más o menos claro, y Francisco dedicó varios días a analizarlo con el fin de descubrir su significado preciso, pues no podía equivocarse en su interpretación. La respuesta no tardó en llegar. La única manera en que lograría elevar el nivel moral de la sociedad y sacarla de la opresión, de la esclavitud y el fanatismo era adentrándose en la política. Francisco no dudó en seguir esta indicación de su hermano muerto. Esta decisión no era tan extraña, pues el 5 de junio de 1902, según sostiene José Natividad Rosales en su libro Madero y el espiritismo, el espíritu de Raúl les había dicho a los miembros del grupo: ustedes que siempre han luchado por la causa de la libertad, por la justicia, ustedes deben ahora comprender una lucha más grandiosa, contra la ignorancia, ustedes deben profundizar en el estudio del espiritismo a fin de que se familiaricen con él y puedan revelar estas sublimes verdades a los materialistas, que no tienen ningún freno, y a los fanáticos religiosos, que tienen un freno tan fuerte que no los deja pensar ni elevarse. Sí, amigos, ustedes deben ilustrarse a fin de que puedan ilustrar a los demás. Así, desde los primeros años del siglo XX Madero comenzó a realizar distintas actividades políticas bajo la guía de los espíritus, pero esta nueva actividad, que no contó con el beneplácito de su familia, no lo alejó de sus trabajos con el más allá. Francisco asistía a mítines y reuniones, apoyaba a candidatos o se postulaba para ocupar cargos públicos, y además continuaba con sus lecturas, devoraba las páginas de la revista La Aurora Espírita, mantenía una nutrida correspondencia con sus correligionarios y en más de una ocasión escribió artículos para la Grey Astral, los cuales firmaba con el seudónimo de Arjuna, el protagonista del Bhagavad Gita. En 1907 Francisco contactó a otro guía espiritual, José, quien al parecer no tenía ideas muy distintas de las de su hermano muerto, aunque quizás era un poco más insistente. A pesar de las derrotas electorales, José y Raúl animaban a Madero para que no se rindiera, e incluso comenzaron a orientarlo para que mejorara su formación política. Lee Historia de México, a fin de que principies tu trabajo, le dictó uno de ellos, mientras que el otro le hizo una revelación. 1908 será la base de tu carrera política. Madero, como era de esperarse, siguió sus órdenes sin chistar.
Leyó a los historiadores, dejó el alcohol, abandonó la plácida costumbre de la siesta y decidió comer poco, y luego de algunas semanas de preparación espiritual, se lanzó a redactar su gran obra, La sucesión presidencial en 1910. Durante los siguientes 3 meses Francisco trabajó brutalmente en la redacción del libro que estaría destinado a cambiar el futuro de México. Los incesantes dolores de cabeza y los ataques oftálmicos no lograron detenerlo. Incluso, como parte de la purificación que requería para escribirlo, renunció a sus instintos durante aquellos 3 meses. La sucesión presidencial en 1910 no se escribió como una obra cualquiera. Fue concebida como un acto de fe y, aunque no hay pruebas de ello, es posible que muchas de sus páginas se escribieran gracias a la mediunimidad de su autor, pues durante la redacción de su obra Madero observó, hasta las últimas consecuencias, las reglas de vida del espiritismo y siguió el plan de estudios que, en cierto sentido, le revelaron los espíritus José y Raúl. Francisco I. Madero, no hay duda, fue un demócrata, pero su pensamiento no tuvo solo un origen político. Sus ideas también fueron animadas por los espíritus, que lo impulsaron a hacer el bien a sus conciudadanos y a adentrarse en el estudio de la historia. Madero el demócrata también es Madero el espiritista. No en vano él anotó lo siguiente en uno de sus documentos personales. Pienso escribir un libro sobre estos asuntos, el espiritismo. Quizá al terminarse la campaña de 1910 o un poco más tarde, a menos que los azares de la lucha me lleven a un calabozo, en donde podré dedicarme con toda calma a escribir mi libro. Sin duda la historia de Madero es una de esas joyas que la historia de México es única de poseer. Madero, más allá de sus actos políticos, fue una persona justa y de buena cosmovisión, un verdadero y genuino demócrata.